Estimados hermanos en Cristo, este es el sermón del 14º domingo después de Trinidad. El pasaje bíblico es de Lucas 17, versículo 11 al 19, donde Cristo sana a 10 leprosos. El tema del sermón justamente es limpios de lepra y agradecidos a Cristo. Hoy día difícilmente veremos a una persona enferma de lepra, una enfermedad de la piel. Es una enfermedad infecciosa crónica que produce lesiones en la piel, los ojos, la nariz y daños en los nervios. Se transmite por la vía aérea, la tos o estornudos, y antiguamente era incurable, llegando a afectar al enfermo por años o toda la vida. La ley de Moisés establecía que el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Levítico 13, versículo 45 al 46. Pero una vez curada, la persona debía presentarse al sacerdote para que éste comprobara que efectivamente estaba sano, según Levítico 14:3. El Evangelio de hoy cuenta que, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús camina por Galilea, llegando a la frontera con la tierra vecina de Samaria, y decide entrar en una aldea, como haciendo un alto en el camino, para descansar. En ese momento es que un grupo de 10 leprosos se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estas personas tenían que vivir aisladas de las demás, en chozas o cabañas que ellos mismos se hacían afuera de la ciudad, para evitar el contacto con la gente y así no contagiarlas. Los leprosos estaban socialmente aislados y eran tratados como muertos en vida, como seres inmundos, porque no había una cura para esta enfermedad. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y uno se pregunta, como lo hace el profeta Jeremías en Jeremías 8:22, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí un médico que pudiera curarles? Pero la verdad es que los antiguos judíos no acudían a los médicos cuando estaban enfermos. Los judíos del tiempo de Cristo no tenían mucho conocimiento científico o de la medicina. Pero estos hombres habían oído que Jesús curó a otros leprosos. Al comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, un leproso se le había acercado. Se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, no haciendo caso al protocolo, extendiendo Cristo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Lucas 5, versículos 2 y 13. Así que hicieron lo mismo. Rogaron a Cristo por salud, solo que con mayor insistencia: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Claramente se nota que estas personas estaban desesperadas, viviendo todo el tiempo aisladas de las demás y con una terrible enfermedad a cuestas. Además, como la lepra
destruye gradualmente la voz. Por eso clamaron los 10 juntos, para que Cristo los oyera y no pasara de largo. Por eso, la Iglesia cristiana, que es al mismo tiempo santa y pecadora, en su liturgia también clama a una sola voz por el mundo: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y cuando Jesús los oyó, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cristo los vio, los reconoció, no fue indiferente. Y cuando escucha: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros, los oídos del Señor no son indiferentes al ruego de los leprosos, que estaban tanto tiempo aislados de los demás, sufridos y enfermos. El Señor los ve, los oye y se compadece de ellos. Y les responde con una palabra de promesa: Id, mostraos a los sacerdotes. Tal vez ellos se dijeron, sorprendidos: ¿eso es todo? ¿Es solo ir al sacerdote? ¿Es solo ir camino a Jerusalén y presentarse a los sacerdotes? Sin embargo, creyeron la palabra de Jesús, es decir, su promesa de que serían sanados, porque dice que mientras iban, fueron limpiados. Hoy día sucede lo mismo, con un pecador que se arrepiente de corazón. Clama a Dios por la lepra de su pecado, y por la fe en la promesa del perdón de Cristo, es totalmente perdonado para una vida nueva. Así de simple. Por el bautismo también. Un niño es presentado a Cristo con la lepra de su pecado original. Y con la palabra unida al agua, Dios Padre engendra nueva vida, la fe salvadora. Une a esta persona a Cristo y derrama en él su Espíritu Santo, de manera que nace de nuevo y es recibido en el reino de Dios como un hijo en Cristo, para servirle en adelante en justicia y santidad. Este milagro del bautismo ya lo anticipaba el Antiguo Testamento. Cuando, por ejemplo, el profeta Eliseo mandó a Naamán el leproso que se lavara en el río Jordán, en 2 Reyes 5:14. Y Naamán se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. El Evangelio nos cuenta también que de los 10 leprosos curados, solo uno volvió a Jesús. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Este hombre pudo ver que solo Dios, mediante su palabra, podía hacer algo así. ¿Qué hubieras hecho tú? Este hombre volvió alabando a Dios. Se postró a los pies de Jesús en señal de adoración y le dio gracias. Porque no solo experimentó la salud física, sino también la salvación por la fe. Una salvación por gracia, que es para todos, incluso para alguien despreciado como este samaritano. Confesó de corazón y labios que Jesús era su única esperanza, que era su Señor. Reconoció que era el sumo sacerdote de Dios, el Mesías. Se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias por tu amor y misericordia.
Confieso que antes yo decía, nada hay sano en mi carne, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. Salmo 38, versículos 3 y 5. Pero tú, Señor, has cambiado mi lamento en alabanza. Antes yo me decía, ciertamente esta lepra que tengo es un reflejo de la lepra espiritual del pecado, pues todos nacemos infectados en nuestra naturaleza humana, cuerpo y alma, por esta lepra espiritual, este veneno que es el pecado. Y por eso somos condenados por la ley de Dios. Pecado que tiene como síntomas la ardiente fiebre de la lujuria, en la piel el odioso olor de su egoísmo, en las actitudes la avaricia, que lo precipita a uno a la tumba antes de tiempo. Así que el pecado es la verdadera pandemia de la humanidad. Y me decía, ¿en dónde hallaré una medicina? ¿Quién será mi médico? ¿Quién me ayudará? Mi oración día y noche era, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Salmo 6, versículos 2 y 4. Así que cuando te vi y cuando viniste a mí, clamé de todo corazón, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hoy el Señor también nos mira a nosotros con misericordia. Le exponemos nuestra lepra y Jesús la sana con la medicina de su palabra. El Señor recibe nuestra enfermedad y la carga sobre sí mismo hasta el madero de la cruz. Allí derrama su sangre, que es el antídoto que limpia del pecado y salva de la muerte eterna a los que creen en Él. Como dijo el profeta Isaías, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículos 4 y 5. El pecado nos tenía aislados de Dios y aislados el uno del otro. Pero Cristo vino para que tengamos vida eterna y comunión con Dios, y una nueva vida el uno para con el otro. A través de su cruz, Cristo quitó el pecado que nos aislaba de Dios, el Padre, y por el bautismo nos integró a su familia, la Santa Iglesia Cristiana. Y Jesús dijo también, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? La misericordia de Jesús sana sin pedir nada a cambio, pero al menos el agradecimiento sería el gesto esperable de parte del hombre. Solo un samaritano le da gracias. Este hombre representa a los verdaderos creyentes, que son pocos, comparados con el número total de los que se llaman cristianos. Los demás, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Romanos 1:21. Por eso Jesús dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Esta pregunta de Jesús resuena a través de los siglos y todavía llama a los que alguna vez conocieron a Jesús. ¿Y los 9, dónde están? Como dijo el padre Luis N. Palma en el año 1890. Gualeguaychú tiene también su templo. ¿Qué hará con él? ¿Dejará solas sus naves, desiertos sus altares, olvidadas sus imágenes? ¿No habrá en él rumor de oraciones? ¿Nubes de aroma perfumadas por el perfume de la flor y el incienso de la ofrenda? ¿Será el gran panteón de las ideas cristianas
sepultado en el silencio abandonado del olvido. Y hoy Cristo vuelve a decirles, ustedes saben que yo vine para curarles del pecado y todas sus expresiones, como son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Yo vine para salvarlos de estas plagas y desgracias, porque los que practican tales cosas, si no se arrepienten, no heredarán el reino de Dios. Y al samaritano, agradecido, el Señor le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué significa esto? Significa que solo la fe en Cristo Jesús es la manera por la cual Dios nos considera justos, limpios y santos delante de Él. A partir de ser justificado por la fe, inicia una nueva vida con Cristo. Y esta vida restaurada por Cristo, que irá creciendo y madurando bajo la gracia de Dios, San Pablo la llama el fruto del Espíritu, que consiste en nuestra vida en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ante Dios y los hombres. Con la ayuda del mismo Espíritu Santo, día a día, el cristiano ahogará el viejo Adán en él, con sus malos deseos, tal como enseña el apóstol. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Tampoco neguemos nuestros temores, ni olvidemos el mensaje de vida, sino que en cada oportunidad oremos, Kyrie eleison, Cristo, ten piedad de nosotros. Porque los cristianos no están exentos de temerle a la muerte, pero el Señor mismo fue a Jerusalén y enfrentó la muerte en la cruz por nosotros. Cuando aún estábamos indefensos como niños, en nuestro bautismo, Dios nos incluyó en su victoria. El cuidado pastoral les recuerda a las personas que la victoria sobre la muerte es de ellas, mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso, en todo tiempo, la Iglesia ora y vive con y por la fe, pues el Señor ha resucitado y Él sigue siendo nuestra esperanza. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre para la vida eterna. Amén.